Bienvenidos al podcast de actualidad del día 7 de octubre del año 2024. Muchísimas noticias para hoy, algunas relacionadas, otras no. En política nacional toca hablar de la ley trans y de cómo el propio gobierno pues está intentando ocultar las secuelas que provocan en los menores esos bloqueadores de la pubertad, porque ya sabéis que algo de lo que se está haciendo... Bueno, lo primero, que no saben definir qué es una mujer cuando una mujer es la hembra del ser humano. Eso para empezar. Pero ya sabéis que no saben definir, no saben ni siquiera lo que es, y aún así están bloqueando las hormonas en una etapa tan fundamental como es el desarrollo. Mal que lo hagas siendo un adulto porque te puede provocar secuelas, pero bueno, ahí ya puedes decir que eres el responsable, pero con menores puede tener efectos irreversibles. De ahí pasaremos a la inmigración, no es un caso aislado lo que voy a decir. Llegan 2 embarcaciones en las últimas horas a Canarias, 101 inmigrantes más para los españoles bloqueadores hormonales, y mientras tanto vamos repoblando con personas de otros países. Europa y el Supremo están poniendo palos a que se pueda amnistiar a Puigdemont, lo veremos. Como veremos también la concesión a Bildu, y veremos también cómo Adif está invirtiendo más dinero en la red de vías de la Comunidad Vasca que en Extremadura, a pesar de que la Comunidad Vasca tiene un concierto, con lo cual aquí podemos ver algo que, bueno, no os sorprenderá, pero que en función de las necesidades del presidente, pues unas comunidades reciben más y otras menos. Hablaremos también nuevamente de la reforma exigida por Bildu para reducirle la condena a 41 etarras, entre ellos el propio Chapote. Recordad que le cantaban a Pedro Sánchez lo de que te vote Chapote, no iban desencaminados. Y por supuesto toca hablar de corrupción. Y hablaremos de Ábalos, hablaremos de Begoña Gómez. De Begoña Gómez hablaremos bastante, que hay que hablar también de la página web, del hermano y de Escrivá. Y es que resulta que el letrado del Congreso, afín al PSOE, veta que el gobierno explique los entramados fiscales de Escrivá y el hermano de Sánchez. Bueno, probad vosotros hacer eso, hacer un entramado, a ver si os dejan o a ver si os piden explicaciones. Por cierto, una de las noticias de Begoña es que le han puesto otra denuncia, lo veremos. Y luego ya nos meteremos en la política internacional, donde hablaremos de que hay una alerta en Reino Unido por un rebrote de enfermedades de transmisión sexual, a colación de la llegada masiva de migrantes ilegales, algo que a mí no me extraña porque en España pasó lo mismo. Y tenemos que hablar también de economía. Más de la mitad de los fondos europeos para construir vivienda social no se han concedido aún. Yo deduzco que al gobierno le interesa mantener de manera artificial baja la oferta de vivienda para que de esta manera los fondos buitre puedan especular con la poca vivienda que hay, y sobre todo para que exista un problema que ellos han creado, y ser al mismo tiempo ellos la solución. Les interesa que haya gente dependiente de la ayuda al alquiler, les interesa todo esto para conseguir votantes. Lo que no interesa para conseguir votantes es que la gente se independice. Y ya para cerrar economía, una noticia muy mala: solo 2 de cada 10 jóvenes trabajan y más de la mitad tienen un contrato temporal. La economía española ya no va como una moto, va como un cohete, sí, un cohete hacia el sol. Nos vamos a quemar todos. Esto realmente es terrible y lamentable. El gobierno ignora las secuelas de los bloqueadores de pubertad en menores trans. La Agencia Española del Medicamento desaconseja seriamente los fármacos como la triptorelina y la leuprorelina. Ya sabéis que lo que blindó la ley trans de Irene Montero es que los padres puedan controlar este proceso. Bueno, de hecho es que, pensadlo de la siguiente manera, siempre han ido un poco en la línea de que la figura del padre pierde autoridad. Recordad a Isabel Celaá: no podemos entender de ninguna de las maneras que los hijos pertenezcan a los padres. Eso quiere decir que pertenecen al Estado. No van a pertenecer a los padres como una propiedad privada. Pero desde luego quien más interesado va a estar por el bienestar de ese niño va a ser el padre o la madre. Yo digo padres, entiéndase de padres, hombres y mujeres. El que no va a estar igual de interesado es un administrador, que ni los conoce, un funcionario que no los conoce. Pero no, aquí ya te vienen con todo esto, ¿no? Marcos Sondarra para Doyeztif: el gobierno de España no tiene información sobre los efectos adversos que los bloqueadores de la pubertad tienen sobre la salud de los menores trans, a pesar de las evidencias científicas que han publicado al respecto en los últimos años. Bueno, para empezar, es que ¿qué tendrá de científico un pensamiento que te dice que no hay razas pero te habla de racismo, y que no sabe lo que es un hombre o una mujer? De hecho, a Irene Montero le preguntaron qué es una mujer y dijo que mujer es quien está oprimido. Y entonces el entrevistador le dijo: bueno, entonces usted no es una mujer, porque Irene Montero en aquel momento era ministra, y se quedó un poco en shock de no saber qué responder. Pues claro, lo que había dicho era una estupidez.
¿Quién está más oprimida? ¿Ana Botín, que es la mujer más rica de España? ¿Marta Ortega, que es la empresaria más potente de España? ¿O un vagabundo? Pues obviamente eso se responde solo, ¿no? Pero como son mantras lo que defienden, así lo admite el Ejecutivo en una respuesta al grupo parlamentario Vox, al que ha tenido acceso de Objective, sobre si iban a pedir el cese a la administración ordinaria de agonistas de la GNRH en niños, que es el fármaco que desaconsejan. En la pregunta, Vox exponía que los servicios sanitarios británicos han descubierto que los tratamientos tienen consecuencias irreversibles, tales como daños cerebrales, infertilidad permanente y otros riesgos en el largo plazo. Bueno, y aquí también podrían haber agregado un informe que yo leí hace ya tiempo, un paper que demostraba que la mayor parte de los casos de disforia de género en los adolescentes eran en realidad personas que no tenían disforia, sino que eran homosexuales, que no entendían por qué se sentían más inclinados hacia determinadas cuestiones, pero que al llegar a la adultez, pues emprendieron una vida normal, comportándose como el sexo con el que nacieron, pero simplemente, pues eso, manteniendo relaciones con personas de su mismo sexo. Es decir, que si tú te pones a medicar a los adolescentes, pues estás medicando a gente que simplemente son homosexuales, como si tuviesen disforia de género, y cuando sean adultos no van a poder revertir eso. Es que realmente, bueno, para empezar, es que es más sencillo que todo. Tan fácil como entender que un menor no tiene capacidad de consentimiento porque todavía no está desarrollada su estructura cerebral, falta que se cierre el neocórtex, no entienden los peligros y las consecuencias a largo plazo. Eso es algo que te lo da la perspectiva cuando ya tu cerebro está completado. Entonces no tiene sentido que puedan tomar una decisión tan fuerte como cambiar sus hormonas, sobre todo en una época en la que ebulles hormonas como es la adolescencia, y punto, ya está, que tampoco tiene más misterio, que todo lo demás es crear debates, es rizar el rizo. La respuesta es que el gobierno, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, defiende los derechos de la infancia a su pleno desarrollo, protección y participación en la sociedad. Vale, si esto es así, ¿por qué no pueden votar? Si han de participar en la sociedad, ¿por qué no pueden votar? En lo relativo al desarrollo a la salud, debe garantizarse que la infancia pueda vivir acorde a su género. Pero es que las personas no tenemos género, las personas tenemos sexo. Esto es un error muy común. Género tienen las cosas, la mesa, el sofá. Las personas no tenemos género, tenemos sexo, que puede ser hombre, XY, puede ser mujer, XX, y luego ahí están los superhombres, que es XY, que se denomina así, no digo que sean mejores. Las supermujeres, que es XXX, que por cierto tiene aparejado problemas de fertilidad también. Pero ya estamos hablando de anomalías como por ejemplo trisomías en los cromosomas sexuales. Las personas con disforia de género tienen los mismos cromosomas que las personas que no tienen disforia de género. Es decir, una mujer trans es XY exactamente que un hombre va a ser XY. O sea, no hay ninguna diferencia ahí. Toca hablar ahora de inmigración. Llegan dos embarcaciones en las últimas horas con 101 inmigrantes ilegales a Canarias, pues otra más, pues esto ya sabéis que es lo común. Salvamento Marítimo, otras dos embarcaciones ilegales han llegado a Canarias en las últimas horas con un total de 101 inmigrantes ilegales. Así ha informado Cruz Roja, que agrega que sobre las 17:45 horas de este sábado, Salvamento Marítimo avisó de la localización de una patera cerca de Lanzarote y bueno, luego la llevaron a puerto. Europa y el Supremo complican la amnistía inmediatamente de Puigdemont, a pesar del Constitucional. María Jamardo para del debate, perdón. El bloque izquierdista del Tribunal Constitucional maniobra para asegurarse la mayoría en la sentencia de la polémica norma. Sin embargo, la última palabra no la tendrá la Corte de Garantías, es decir, el Constitucional. Muchos fiaban el éxito de la polémica ley de amnistía al control del Tribunal Constitucional de mayoría izquierdista. Sin embargo, en los últimos días, dos decisiones judiciales, una en el ámbito europeo y otra en clave nacional, han caído como un jarro de agua fría entre aquellos que esperaban que la aprobación parlamentaria del texto significase el borrado penal del proceso. Mientras negocian con el gobierno socialista la continuidad de la legislatura, los condenados y procesados del separatismo catalán, como Carles Puigdemont, siguen agotando las vías judiciales ordinarias, a base de recursos previos a solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional. Un escenario que dilata los tiempos y que podría alargarse incluso 2 años hasta agotarse todas las consultas jurídicas que tendrán que irse planteando y resolviendo en los próximos meses. Un plazo que se presenta como una opción inasumible para el líder de Junts, que firmó la investidura de Sánchez a cambio de un perdón absoluto. Bueno, yo creo que a Puigdemont no le conviene otro gobierno, con lo cual tampoco tengo yo claro
Toca hablar ahora de Adif. Adif invierte un 59% más en mantener las vías de la Comunidad Vasca que las de Extremadura. Os recuerdo que es una empresa pública dependiente del gobierno y os recuerdo también que se supone que la Comunidad Vasca tiene un concierto propio. Víctor Recacha para The Objective. Adif ha invertido un 59 más en mantener la infraestructura ferroviaria vasca que la extremeña desde el año 2019. A pesar de que Extremadura tiene más del doble de kilómetros de vías de tren que el País Vasco, 848 kilómetros de la primera, que en los últimos 5 años ha recibido aproximadamente 111 millones de euros, frente a los 361 kilómetros de la Comunidad Vasca con 175 millones de euros durante el mismo periodo. Datos facilitados por la Administradora Ferroviaria Española en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por The Objective a través del portal de transparencia. En los datos remitidos por la compañía y analizados por este medio, se incluye la inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria desde 2015 hasta 2024. En otro orden de cosas, toca hablar de las cesiones ahora a Bildu. Moncloa cuela la reforma exigida por Bildu para reducir la pena a 41 etarras, entre ellos Chapote. De aprobarse la ley, se descontarían los años de estos presos que estos presos pasaron en las cárceles de Francia. El gobierno ha colado la reforma que le exige su socio Bildu para reducir la condena de prisión a unos 41 presos etarras que cumplieron penas en Francia. El Congreso de los Diputados aprobó esta reforma judicial en su sesión plenaria del pasado 18 de septiembre y ahora espera su refrendo definitivo por el Senado. Así lo ha adelantado El Confidencial, que señala que se trata de la modificación de la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Una reforma que beneficiará a una decena de presos etarras, algunos históricos como Francisco Javier García Gatzelu, Chapote, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, el que fuera concejal del PP de Ermua. Así Chapote verá recortada su pena de prisión en 6 años. Y bueno, pues esto pues es otra más. Y realmente pues han conseguido todo lo que pedían cuando mataban gracias a las ansias de... Bueno, a ansias no, a la ambición de poder de Sánchez, mejor. O ansias de poder, sí, también estaría bien dicho. Pero por culpa de que hay un señor que es capaz de ceder ante todo con tal de seguir mandando. El letrado del Congreso afina al PSOE veta que el gobierno explique los entramados fiscales de Escrivá y el hermano de Sánchez. Alejandro entra ambas aguas para el debate. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha vetado que el PP le pregunte al gobierno la situación fiscal en la que se encuentra José Luis Escrivá, recién elegido gobernador del Banco de España, y el músico David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, el que nada debe, nada teme. Si están bloqueando esto, pues por algo será, ¿no? La resolución a la que ha tenido acceso el debate está firmada por Fernando Galindo Elola Olaso, vaya apellidos, bueno, si alguien se apellida así, no me estoy metiendo con ellos, pero así seguidos parece hasta cómico, ¿no? Parece una cuenta falsa. Elola Olaso, letrado mayor de la Cámara Baja, mientras que Escrivá guarda silencio tras que este periódico desvelara que utiliza una sociedad patrimonial para pagar menos impuestos, y esto lo hace alguien que ha estado en un gobierno que nos ha subido 70 veces los impuestos. En concreto, Elola Olaso, mano derecha a Armengol y es vocal vecino del PSOE de Madrid, sostiene que las preguntas 1 y 4, en los términos que se encuentran redactadas, supondrían una conducta de índole estrictamente jurídica. Y bueno, en otro orden de cosas vamos a hablar de Ábalos y luego ya entramos en todo lo de Begoña, que ahí nos vamos a extender. De hecho, haré un vídeo para el otro canal, LinceTV Política y Noticias, que va a versar sobre esto. Pánico Moncloa lo voy a llamar, ya lo tengo preparado, pero todavía no lo he podido grabar. Ábalos se gastó 56.000 euros en un viaje oficial a Perú al que también fueron Koldo y su familia. ¿Pues por qué? Pues ¿por qué no? Es lo normal, ¿no? Colocar a tu amigo que tiene contactos y que luego creáis presuntamente una trama de mordidas en la compra de material sanitario, colocarlo en Renfe y encima llevártelo a tus viajes porque sí, incluso reunirte con gente que no puede pisar suelo europeo, y a la familia pues también la metemos en el... Recordad que el hermano de Koldo estaba metiendo billetes en cajeros para ir poco a poco metiéndose dinero en las cuentas sin que saltara la liebre, que al final saltó. El Ministerio de Transportes pagó 50.000 euros solo en desplazamientos, a pesar de que estuvieron 3 días. Pues ¿qué harían, no, para gastar eso? Chema Muñoz. Durante la etapa al frente de Transportes, Ábalos hizo un viaje a Perú en octubre de 2018, acompañado de Javier Herrero Lizano, el director de comunicación Alfredo Rodríguez Flores, asesor de Relaciones Institucionales Ricardo Mar Ruy Pérez,
y, por supuesto, Koldo García Izaguirre. Según ha podido saber The Objective, el coste total del viaje fue de 55.825 euros. La visita oficial de Ábalos empezaba el 15 de octubre y concluía el 17, pero Ábalos ya estaba allí con la familia de acompañantes antes de que iniciara eso. El desglose de la cifra del coste total, 56.000 euros, revela que gastaron 4.480 en alojamiento, 773 en manutención y 50.571 en desplazamientos, que esa cifra es la que no me termina de encajar mucho. Según datos del Ministerio de Transporte, el motivo del viaje era apoyar a empresarios españoles en el país iberoamericano. Bueno, si consideras empresario a Koldo, a de Aldama y a esto, sí. O a Begoña. La agenda oficial indica que el exministro se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el ministro de Economía, Carlos Oliva, y el viceministro de Transporte, Carlos Extremadoiro. Se trataron temas en materia de infraestructura para ambos países y tras esa reunión el entonces ministro de Fomento tuvo un encuentro en la Embajada de Empresarios Españoles. Bien, continuando, vamos a abrir ya el bloque de Begoña. Aquí sí me voy a extender varias noticias, pero vamos a explicarlas de manera que quede todo meridianamente claro. Además, tanto los periodistas como de Voz Populi como los de Libertad Digital y tal suelen ser bastante claros a la hora de explicar. El contrato que firmó Begoña con el IE, 55.000 euros anuales y evitar conflicto de intereses con Sánchez. El acuerdo con el Instituto de Empresa incluyó el compromiso de no utilizar de manera irregular los contactos y de no contratar con las administraciones públicas. Vaya, pues parece que eso no. Gemma Huesca para Voz Populi. El contrato del Instituto de Empresa con Begoña Gómez contempló una remuneración de 55.000 euros anuales e incluyó una cláusula específica con la que se comprometió a que el cargo de su marido Pedro Sánchez no generaría ningún conflicto para el desempeño de sus funciones, así como tampoco ninguna influencia sobre las actividades de la empresa. El contrato, que desvela en exclusiva Voz Populi, se firmó en Madrid en su condición de directora del Africa Center, entidad creada aquel mismo año para promover el desarrollo de África. Ya sabéis que, bueno, que luego financiaban su actividad con Guacalúa, que ya haciéndose pasar por la primera dama de España se reunió con ministros de Kenia y de Ghana, etc. Precisamente su desempeño en el Instituto de Empresa es una de las aristas que investiga Peinado por tráfico de influencias y corrupción entre particulares. El instructor trata de esclarecer si Begoña Gómez se benefició del cargo de su marido. El contrato con el Instituto de Empresa se firmó justo 2 meses después de la llegada de Sánchez a Moncloa. A ver, ya claro yo que se ha beneficiado. O sea, por 2 motivos. Obviamente, para decir esta señora es culpable habrá que esperar a que haya una sentencia. Yo recuerdo que Peinado es instructor, no la va a sentenciar él. Pero si no hay denuncia, entendemos que es verdad. Según la prensa, ella empleó la sala de autoridades de Barajas, diciendo que era la mujer del presidente cuando ella no es ninguna autoridad. Ahí ya veríamos uno. Luego también que le crearon la cátedra por ser la mujer del presidente, según el ex vicerrector, que dijo, Goyache me dijo que hay que crearle una cátedra a la mujer del presidente. Ahí tenemos 2. Y luego tenemos también que Barrabés, que es su socio, ha participado en concursos públicos porque ella le avaló. Tenemos también que, bueno, lo de la SEPI es más complicado de demostrar, que las reuniones con Begoña es evidente que sí, pero habrá que demostrarlo, ¿no? Es más complicado de demostrar, aunque coincidan en el tiempo. Pero luego tenemos también lo de que 11 ministerios, según The Objective, han financiado por A o por B las actividades de Begoña, con lo cual yo creo que es evidente que sí. El lado oculto de la web eliminada de Begoña, que de esto hablaré largo y tendido en el vídeo que voy a hacer, captaba datos de clientes y colaboraciones. Mercedes Serrayer para Voz Populi. El lado oculto de la web eliminada de Begoña Gómez muestra la estructura de negocio creada a partir de una plataforma que ofrece un software que da entrada y que de entrada es gratuito. Recordad que este software se hizo con ayuda de Google, Indra y Telefónica, pero era para la Complutense y presuntamente Begoña lo registró a su nombre en la oficina de patentes. Voz Populi ha accedido a las 400 páginas del código o tripas internas de la página con la ayuda de informáticos, en las que habla de colaboraciones y retornos mientras se crea una base de datos empresariales y personales de potenciales clientes. El código muestra tanto la parte que se ofrecía en abierto como la que había que registrarse en transforma.tsc.org, web borrada entre el 26 y el 30 de septiembre, 2 días después de que la Audiencia Provincial de Madrid diera luz verde al juez Peinado para investigar la posible apropiación indebida de este software. Es decir, que le dan vía libre al juez Peinado para investigar esto y justamente pues caduca la página y no se puede acceder. Que sí se puede acceder, que esto es lo que Begoña no sé si no sabía,
o le da igual y quiere ganar tiempo, sí que se puede acceder. Pero bueno, las acusaciones, yo lo veo como destruir pruebas. Las acusaciones advierten en su escrito de que todavía se puede operar en la parte restringida de la plataforma. La web ofrecía a las empresas medir su impacto y elaborar un informe y facilitarles el acceso a financiación y a negocio con el sector privado y el público. Podrían acceder a retornos, esto es, ayudas y financiaciones financiaciones útiles para financiar proyectos. Continuando, Begoña Gómez ficha a un experto en desinformación como profesor de su máster de captación de fondos. Lúsela para OK Diario. Estoy dejando lo mejor para el final, la nueva denuncia que le han puesto. A la espera de que la Audiencia de Madrid decida si se archiva o no la investigación a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la mujer de Sánchez trabaja en la nueva edición de su máster de Dirección de Fundraising público y privado en organizaciones sin ánimo de lucro. Gómez se encuentra en plena captación de alumnado para el título. Gómez se presenta como codirectora. En el claustro de profesorado se encuentran profesionales del ámbito de las ONGs y, bueno, de chupópteros y ladrones. ¿Qué paquete les he cogido yo a costa de la inmigración ilegal de un tiempo a esta parte a las ONGs? Cuando yo era pequeño pensaba que hacían cosas buenas y luego te das cuenta de que son igual de pérfidos y de ladrones que los políticos, o al menos parte de ellos. Fernández es experto en desinformación y fake news, un ámbito que el gobierno de Sánchez ha convertido en cuestión de Estado. Bueno, esto es curioso porque el máximo promotor de bulos de España es el gobierno. Muñoz está especializado además en el estudio de la desinformación y las noticias falsas. Precisamente los jóvenes son uno de los objetivos principales del máster de Begoña. Bueno, eso a mí no me gusta nada como ha sonado. Bien, un colegio de ingenieros técnicos en Bueno, recordad que... Bueno, no vamos a hacernos eco de lo que dicen las malas lenguas. Simplemente una persona iba a ir a la cárcel y dijo una cosita de unas saunas y le dejaron en paz. Bien, Miguel Ángel Pérez para Libertad Digital, un colegio de ingenieros técnicos en informática denuncia un nuevo delito de Begoña Gómez, intrusismo profesional. Pim, pam, otra denuncia. Qué cara de presidiaria se le está poniendo a Begoña. El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía ha denunciado un posible nuevo delito cometido por la esposa de Sánchez, intrusismo profesional. Manos Limpias amplió su denuncia. El sindicato apoyó un escrito en otra denuncia previa por intrusismo profesional presentada por la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnica Informático. Técnica Informático, bueno, no sé, creo que debería decir técnico informático, no lo sé. La denuncia de 5 páginas del decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía recuerda cómo varias mercantiles tecnológicas habrían realizado un programa informático de 150.000 euros sin cobrar nada, destinado a una cátedra. Asimismo, indica que dicha universidad habría licitado trabajos informáticos por el valor de 60.000 euros para completar el software, y en el marco de la licitación reseñada se observa pliego de prescripciones técnicas firmado por la mujer de Sánchez, cuando ella no es técnica y por lo tanto no debería poder firmarlo. Toca hablar ahora del hermano, que también va a pillar. La trama extremeña de Sánchez, el abogado del cargo que colocó a David Sánchez era un delegado del gobierno. Carlos Cuesta para Libertad Digital. Si algo está claro es que entre socialistas anda el juego. La Diputación de Badajoz ha salido tocada de este asunto. Todos los documentos aportados al juzgado apuntan a una falta de control, absentismo permitido y enchufismo centrado en agradar al hermano de Sánchez. Imputados en el caso, el hermano de Sánchez no es el único imputado. También lo está el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ahora elevado a secretario general del PSOE en Extremadura, y cuenta con un abogado nada ajeno al PSOE, que sería delegado del gobierno en Extremadura. Y ahora toca hablar de política internacional. Alerta en Reino Unido por el aumento de los casos de VIH tras la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Como os dije en la escaleta, esto a mí no me sorprende porque en España ha pasado exactamente lo mismo, y es lo que pasa cuando tú no haces un filtro y no controlas quién entra en tu país, que para empezar de forma ilegal no debería entrar nadie. Pero para continuar, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Las autoridades británicas han dado voz de alarma, los casos de VIH se han disparado un 51%. Bueno, de hecho, parte de las enfermedades que entran ya estaban erradicadas en Europa y ahora están otra vez aquí. Alcanzando un máximo de 15 años, según un nuevo informe, el país registró algo más de 6.000 casos nuevos. ¿Qué ha pasado? Más de la mitad de los casos corresponden a personas fuera del Reino Unido, el 75% son africanos y siguen propagando la enfermedad. Bien, ahora toca hablar de economía. 2 noticias. Economía orientada en España. Más de la mitad de los fondos europeos para construir vivienda social no se han concedido aún. Sorpresa en las gaunas, nadie se lo esperaba. Ya digo yo que esto, Beatriz Triguero para Voz Populi, yo creo que lo hacen adrede, ¿eh?
porque hay dos vías, una liberal y otra socialista. La liberal es liberalizar suelo, quitar trabas burocráticas como cuánto puedes construir en altura, quitar trabas urbanísticas, eliminar los topes para construir en altura y con eso consigues aumentar la oferta de vivienda, la demanda seguirá siendo la misma y por ende se abaratará el precio de las viviendas. Y la otra, la vía socialista, es construir parque de vivienda público. No han hecho ni lo uno ni lo otro, con lo cual pues queda claro que al gobierno no le interesa arreglar el problema de la vivienda porque de eso saca votos. La escasez de vivienda asequible es uno de los principales problemas, preocupaciones del momento. El gobierno se comprometió a subvencionar la construcción de 24.000 viviendas con 1.000 millones de fondos europeos, bueno, pues a esperar sentados. También acordó que el Instituto de Crédito Oficial invertiría 4.000 millones de dinero para construir otras 40.000 viviendas. Y además se anunció otra línea dotada con 2.000 millones. Bueno, pues no ha ocurrido nada de eso. Me río, pero a ver, no es gracioso, pero me hace gracia. Pero es que Sánchez miente y no le penaliza. Él miente a sus votantes, le votan, vuelve a mentirles y le siguen votando. Es tremendo, ¿no? Solo 2 de cada 10 jóvenes trabajan y más de la mitad tienen un contrato temporal. Pues si sube la vivienda, no hay vivienda y encima no puedes trabajar, pues apague, vámonos. El empleo juvenil en España presentó un desafío significativo, sobre todo para garantizar el relevo generacional. A pesar de que el país tiene 7 millones de jóvenes, solo el 18,51 tiene empleo activo. Además, un tercio de los 426.000 españoles que migran, o sea, los que se van, tienen menos de 35 años. Es decir, que traemos africanos sin formar, pero expulsamos a los españoles que son de aquí y que sí que tienen estudios. Maravilloso. Según el Instituto Nacional de Estadística, aunque se ha logrado reducir la tasa de paro juvenil, este porcentaje es el más alto de la Unión Europea y duplica la media de los 27 Estados miembros. Los jóvenes enfrentan salarios un 35% inferiores a la media y aparte les pagan poco. Con esta noticia finalizamos el podcast de hoy, día 7 de octubre, y por supuesto, muchísimas gracias a todos por verme.